Muy buenos días, nuevamente buenos días. Tome su asiento, por favor. Pero los niños, ¿dónde están los niños? Los chiquitos, porque los está esperando la profe Andrea. Y mientras ellos van dirigiéndose hacia sus clases, por favor vaya levantando una oración por ellos, porque hay maestros que están dispuestos a compartirles de las palabras de Dios de una forma adecuada, de una forma eficiente. Y sabemos que este tiempo también de palabra para ellos será muy productivo, en el nombre del Señor. Amén. Bueno, permítanme, me voy ubicando. Listo. Me gustaría empezar la reunión haciéndoles una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gusta el reconocimiento? ¿Todos? ¿Se la mano? ¿Todos? Listo. Pero el reconocimiento, no hablo de un reconocimiento así muy excesivo, les hablo de cosas simples y sencillas. Por ejemplo, ¿a quién le gusta cuando le dicen, qué rica te quedó la comida? Tan bonito, ¿no? Cuando le dicen, uy, qué bello te ves hoy. Así como cuando nos reciben, uy, gracias. Esa clase de reconocimiento. O cuando nos dicen, me siento muy orgulloso de ti. Uy, pega. Y en este sentido, esas frases pueden ser sencillas, inclusive a veces perderse en el recuerdo para nosotros. Pero este tipo de palabras, este tipo de acciones, cuando vienen de una persona, pues vienen mucho más cargadas que simplemente algo que se lleva al viento, como un hola, como un ¿cómo estás? Como el saludo que a todos nos sale. ¿Qué más? ¿Todo bien? Influye mucho más que eso, porque esto es una frase que pues viene con un amplio sentido de aprecio, de atención y de afecto. Pero muchas veces este reconocimiento puede llegar a ser incómodo para nosotros. ¿Y cuándo es incómodo el reconocimiento? Cuando sentimos que no lo merecemos. Tan chévere que a uno le digan, qué rica te quedó la comida, pero yo sé que me pasé de sal. Ay, señor, ahí me pongo nervioso. Te ves muy bien, pero yo sé que hay algo que no me cuadra. Combiné morado con naranja. Hay algo raro. Pero entonces, este tipo de reconocimiento que incomoda, a veces viene desde la misma percepción de que nos sentimos exaltados por algo que no hemos ni hecho y por algo que no somos. Ese sentido de exaltación en parte es bueno cuando nosotros entendemos cómo un cristiano es exaltado. Y todos sabemos que el que quiere ser exaltado es el que más tiene que humillarse. Si ustedes quieren ser mayores que sus hermanos, es el que más tiene que servirles. Y este acto, pues en sí la seguridad o la inseguridad que nos genera es cuando reflejamos lo que el interior de nosotros conoce y que a veces nos rehusamos a presentar. No nos equivoquemos en un aspecto muy importante, y es que nosotros hemos sido honrados al haber sido escogidos, pero esa honra de haber sido escogidos sin merecimiento genera inseguridad y genera incomodidad muchas veces. Nosotros hemos sido escogidos por parte de Dios, y acá viene la pregunta, ¿quién sabe quién es o quién hace algo para merecer eso? Dígame usted qué sabe para merecer el amor de Dios. ¿Qué tanto le conoce usted a Dios como para merecer su amor? ¿Qué tanto usted ha hecho para que Dios lo ame? Y falta la pregunta crucial, ¿qué tanto usted es para que Dios lo ame? ¿Qué tanto usted es hoy para merecer un amor infinito e ilimitado? Eso incomoda, ¿cierto? Como si usted le dijeran, oiga, ame a su hermano que a usted no le gusta este aspecto de él, pero ámelo infinitamente. No le mire ese defecto, ámelo. Incomoda un poquito, ¿cierto? Ese vecino suyo que es como un ámelo infinitamente. Entréguese a él en el servicio infinitamente. Cuando usted va a servir el plato de comida y no le dicen gracias, sígalo amando infinitamente y sígaselo sirviendo. Siga dando la mano así usted no reciba el saludo. Ese tipo de amor es el que nosotros decimos, es un amor inmerecido, ¿será? ¿Y por qué sería un amor merecido si nosotros hemos recibido un amor aún más
y merecido todavía. Y venimos a hablar del tema del merecimiento y de la honra. La honra que se nos ha dado por parte de Dios no proviene desde una naturaleza de un merecimiento. Y es por esto que incomoda, que el hecho de ser escogidos no es algo que nosotros saquemos pecho de eso, porque incomoda. No es algo que yo vaya diciendo por la calle, es que yo soy hijo de Dios, porque te pueden responder, ¿y usted qué ha hecho para eso? ¿Es un título universitario? ¿Usted tiene un reconocimiento mundial? Porque a veces pensamos que el mérito o el sacar pecho por algo solamente va asociado con lo que nosotros sabemos, hacemos o somos. Pero esto, pues a veces se aleja un poco de la realidad, porque nosotros como cristianos, pues entendemos que nuestra realidad se asemeja más a nosotros ser el mendigo que recibe un pan, pero que todos los días ahí está el pan. Y usted no sabe ni quién lo puso, no sabe ni dónde viene, no sabe quién lo quiere tanto como para dejarle el pan ahí, pero el pan sigue llegando. Y cuando usted se le acaba el pan, ahí está el otro pan. Y sigue y sigue y sigue llegando. Es por esto que he decidido titular este mensaje, Qué hermosos son los pies. Y usted sabrá titular el resto. Y seamos orientados a la luz de la palabra con el siguiente versículo. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, lo voy a leer en la Reina Valera del 60, dice lo siguiente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Explicando un poquito el contexto de este versículo, como para no quedarnos ahí como en la nada, pues si vamos un poquito atrás al versículo 4, se nos presenta a Cristo como la piedra viva y fundamental del templo de Dios. Dice que esa piedra es la piedra que va a estar en el centro del templo y que de esa piedra se desprenderá todo el templo de Dios. Y asegurando, como dicen las escrituras, que se pondrá piedra en Jerusalén para gran honra y todo aquel que crea en él jamás será avergonzado. Pero esto podría llevarnos a considerar un mérito en nuestro haber para ser merecedores de esa honra y para ser merecedores de que nosotros estamos haciendo algo para merecernos el amor de Dios. Porque como dice ahí, y todo aquel que crea en él jamás será avergonzado. Entonces nosotros podríamos decir, yo soy el que creo, mérito propio. Yo soy el que está haciendo algo para merecer ese amor. Pero pues Dios como es perfecto en todo lo que hace, Dios como en su palabra nos deja explícito y nos deja claro lo que Él necesita, pues Él sí nos dice algo. Y Él sí nos dice que todo aquel que se sienta merecedor o todo aquel que se sienta libre de, mire que no caiga. Todo aquel que se sienta que va en una posición recta, póngale ojo a su camino. Todo aquel que quiera ser exaltado será humillado, porque aquel que recibe la exaltación en la tierra, pues ya tuvo su paga, ¿o no? Y en ese sentido, me gustaría que esta mañana nos identifiquemos en la posición de honra que el Señor nos ha dado. No solamente bajo un título que no acarrea nada, porque nos podemos quedar en somos hijos de Dios, ¿cierto? He sido escogido, soy linaje escogido, real sacerdocio. Y suena un título muy chévere, ¿no? Oiga, yo soy linaje escogido por el Dios que todo lo creó. Sacerdocio real, o sea, yo soy un sacerdote que le sirve a un rey. Suena chévere. Como cualquier título suena chévere. Pero todo título acarrea responsabilidad. Todo título acarrea más que solamente el hecho de exaltarnos a nosotros, acarrea una honra para aquel que nos lo dio. Porque aquel que viene con un título a presentarse delante de nosotros, pues tiene que reflejar a aquel que impuso el título sobre él. Si yo soy sacerdote de Dios, soy sacerdote real, linaje escogido, pues yo tengo que representar al rey, yo tengo que representar al Padre. Si yo digo soy cristiano, vivo como cristiano, pues ¿a quién represento? A Cristo. Y en ese sentido, vamos a leer o vamos a analizar tres puntos fundamentales del pasaje de Pedro. Vamos a ver cómo es el modelo, cómo es el sentido y cómo es la vida que se ha puesto sobre nosotros. El primer punto es que una elección que no nació del mérito.
Repito, una lección que no nació del mérito. Y Dios es hermoso en lo que hace, porque Él nos permite, siendo nosotros humanos, atacar nuestro ego. ¿Quién ha sentido como que a veces camina como más recto por algo? Como que a veces te dicen algo y como que, ¡ay! Como que ahí como si nos pusieran un palo en la espalda y empezamos a caminar como así. Y es impresionante porque Dios conoce que la naturaleza humana a veces tiende a inflarse, tiende a llenarse el ego, que hay cosas que se nos infla el ego a nosotros. Y podemos decir, uy, mire tan bonito, hoy primicias. ¿Y quién habrá dado más? No lo estoy diciendo por un ejemplo particular, solamente una posibilidad. Uy, estamos haciendo una evangelización, ¿quién ganó más? Uy, estoy en mi trabajo, ¿quién vendió más? Uy, estoy en una fiesta con amigos, ¿quién paga más la comida? ¿Quién invita más? Y esas son cosas que a nosotros nos pueden subir el ego. ¿Por qué? Porque está en nuestra capacidad hacerlas o no hacerlas. Pero pues Dios es hermoso, porque nos dice, yo te elegí, no importa tu mérito. No importa tu grado, no importa qué bien hablas, no importa cuánto conoces, no importa nada. Yo te he escogido y como yo te he escogido, pues tú no tienes razón ninguna para que se te infle el pecho. Y podemos caminar tranquilos de que mi hermano, que es doctor, pues es igual de escogido a como mi hermano que terminó el bachillerato. Y no tenemos que cargarnos en pensar, es que él habla diferente que yo. Entonces él puede predicar la buena noticia y yo no. Cuando este hermano viene y se presenta, la gente se divierte, le gusta. Mientras que este con conocimiento humano trata de presentar a un Dios que no se entiende a partir de la lógica humana, que va más allá de lo que nosotros podríamos explicar de qué es el significado de la fe, por ejemplo. De que, por ejemplo, entregar una primicia. Usted entrega algo de lo que no tiene. ¿Cómo así? Pero si yo no lo tengo, ¿cómo lo voy a entregar? Ah, ahí está el mérito de que Dios haya dicho, dámelo primero de lo que tú tienes y yo responderé por lo que tú no conoces todavía qué va a pasar. Primero, hemos recibido honra de parte de Dios a ser escogidos por Él. En un mundo donde nosotros somos escogidos por lo que sabemos, por lo que somos o por lo que hacemos. ¿A quién le pasó que, por ejemplo, en el colegio estaban haciendo una actividad y dijeron, bueno, vamos a hacer un partido de fútbol, por ejemplo? Básquet, voleibol, póngale el nombre que usted quiera. Y usted se echaba para atrás porque usted, uy, es que yo no soy bueno en esto. Y usted se empezaba como a esconder. Y qué vergüenza ser el último. Eso sí es feo. Porque nos escogen ¿por qué? No nos van a escoger porque somos muy bonitos, porque somos buena gente, no. Necesitamos ganar. Entonces el que más corre, a ese lo escojo. El que más juega, a ese lo escojo. O cuando ustedes les dijeron, bueno, hoy el examen de matemáticas es en pareja y el que mejorcito le va a todos, voltean a verlo. Su amigo puede ser el mejor amigo del mundo, pero en esa situación, si usted no se habla con el mejor de la clase, no importa. Él es. A él lo busco. Y pues esto es interesante, porque entonces vemos que en el mundo en que vivimos, todo es un mérito. En el mundo en que vivimos, incluso el que usted esté acá es un mérito. Porque yo podría decirles, bueno, y si ustedes se levantaron hoy a las 10 de la mañana, pues a lo mejor no estarían acá. Entonces, los felicito por haber madrugado hoy. Los felicito por haber venido presentables el día de hoy. Entonces, todo viene siendo un mérito. Todo. A la medida del mundo, todo lo merecemos o no lo merecemos. A la medida del mundo, el amor se entrega por merecimiento o no se entrega. En la medida del mundo, todo tiene que recibir algo antes de dar. Porque yo no puedo permitirme estar en un mundo en lo que a mí no me haya entregado algo primero para yo devolverlo. Y en este contexto, en el contexto cristiano, yo tengo que entregar todo para recibir algo, pero no de este mundo, sino del Padre, sino de Dios. Dice la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y para no dejar como ese versículo en el aire, vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice,
Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios no nos escogió por lo que nosotros podamos hacer para Él. Y es algo que nosotros nos tenemos que quitar de encima. Dios no me escogió, por ejemplo, coordinador de kids porque soy bueno con los niños. Más cuando me escogió, yo voy a los niños así. Gemía, un niño. Dios no nos escogió maestros porque tengamos la pedagogía encima, porque seamos licenciados, pedagogos. Dios no nos escogió por eso. Dios no hizo pastores a los pastores, que somos todos, los que tenemos la capacidad de llevar el evangelio porque tengamos un léxico exquisito, una gramática impecable, una capacidad de capturar a la gente. No, a veces no somos capaces ni de decir, hola, ¿cómo está? Y aún así Él nos escogió. No porque nosotros tengamos la capacidad de hacer algo, sino porque Dios sabe que Él tiene capacidad de poner poder en nosotros. Es lo que Él puede hacer en nosotros, no con nosotros. Y esa es la diferencia de por qué mencionamos estos dos versículos. En el versículo que leímos en Efesios dice que el que es todopoderoso puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente. O sea, que si usted es bueno para hablar, pues imagínese cuánto más Dios no lo va a hacer hablar bien. Si usted es bueno para enseñar, imagínese cuánta capacidad de aprendizaje y de enseñanza le va a poner Dios a usted. Si usted es bueno para saludar, imagínese cuánta gente usted no ganará con un saludo. ¿Cuánta gente usted no ganará con una sonrisa? No dejemos en poco lo que a veces para el mundo no tiene un mérito de ser. Nosotros los colombianos tenemos algo que pues viéndolo en un contexto global pues es chévere y es bonito, pero también puede ser un poquito chocante, que donde usted va, pues usted saluda a todo el mundo, hola, ¿qué más? Como si lo conociera de toda la vida. Si nosotros vamos a otro lugar, eso no tiene mérito alguno, es un saludo. Pero ¿cuánto no cambia el hecho de usted llegar a un lugar y dar las gracias, por ejemplo? ¿Cuánto no cambia en lugar del hecho de usted apretar una mano firme y decir, hola, ¿cómo está? Cuando a una persona nadie se lo ha preguntado. ¿Cuánto cambia en nosotros, por ejemplo, ser ese punto diferencial que puede transformar una vida sin saberlo? Porque nosotros dejamos muy en poco lo que Dios puede hacer en nosotros y le damos mucho valor a lo que nosotros sabemos hacer. Veíamos un diplomado con el pastor Alex y en parte él nos exponía tres áreas en las que nosotros aprendemos y es el ser, el hacer y el saber. Pero cuando estaba bocetando, cuando estaba preparando esta palabra, yo decía, pero es que eso lo encontramos no solamente en el aprendizaje, sino en la forma también como nosotros nos presentamos ante el mundo. Y el hecho de presentar a Cristo también tiene mucho que ver con esto. Porque tú cómo presentas a un Dios que la gente no conoce, cómo presentas tú a un Dios que la gente no puede ver, cómo tú presentas a un Dios que la gente no puede escuchar. Pero tú dices, yo lo oigo, yo lo escucho y yo lo veo. ¿Cómo tú presentas eso? Entonces, en ese sentido, el ser que Dios ha puesto en nosotros y que Él ha transformado es el que abundantemente Él llena de poder. En el conocimiento que Él nos ha dado, ese poder entrar en la palabra y decir, gracias Señor, porque me has honrado con tu presencia. Y el hecho de nosotros poder hablar del Señor, ir a predicar la palabra, es usted ser el embajador de Cristo, que este es el segundo punto que vamos a atender. Pero finalizando el primero, para no dejar la idea sin cerrar. Una elección sin mérito, cuando Él nos dice, son linaje escogido, pues tenemos que entender qué es linaje. Y el linaje es una herencia. El linaje es algo que viene de alguien más arriba, pero que viene con nosotros. Y nosotros lo conocemos en el mundo como algo, es un ADN. Es algo que viene dentro de nosotros, es el ADN espiritual. Es aquel que nos ha decidido llamar y nos ha dicho, yo te comparto de lo que yo soy y ahora tú eres parte de mi linaje. El poder que actuó en Jesucristo, ahora actúa en ti. Porque el Espíritu Santo está contigo, entonces yo te he escogido para que seas tú ahora el que empieza a llevar la palabra y la siga llevando y la siga llevando y la siga llevando. Esa es mi honra para contigo. Eso es lo que dice el Señor para con nosotros. Esta es mi forma de honrarte a ti, pero no descuides el título que yo te he entregado. El segundo punto es
una posición que acarrea dignidad. Repito, una posición que acarrea dignidad. Venimos a partir de la elección y el Señor nos escogió y no tenemos mérito en eso. Pero no nos quedamos en que somos sacerdotes, no. Nos quedamos en que se nos ha otorgado una responsabilidad. Y en la medida en la que somos responsables, pues nosotros mejor vamos a ir llevando la tarea del título. Más nos vamos creyendo la película. Si ustedes le dicen, oiga, usted es sacerdote, usted lo mira a uno como raro, como rayado. ¿Por qué no lo creemos? Hola, sacerdote, buenos días. ¿Se enlocó? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me dice eso? Porque nosotros no nos hemos apropiado de esa identidad que nos ha entregado Dios. Y créanme que si algo es por lo que nosotros caemos, por lo que nosotros fracasamos en nuestra vida cristiana, es por la carencia de identidad. Eso es lo que a nosotros nos aparta del Señor. Que nosotros no nos sentimos todavía hijos. Que nosotros decimos somos cristianos, pero cuando estamos en la iglesia y cuando salimos a la calle, ¿qué reflejamos nosotros? ¿Qué identidad estamos mostrando? ¿Qué somos al mundo? ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué enseñamos? ¿A quién presentamos? ¿Somos embajadores de quién? El real sacerdocio o sacerdotes al servicio del rey. ¿Qué les parece ese título? Chévere, ¿no? Sacerdote del rey. O cambiémoslo, vicepresidente, como para hacer un paralelo. Usted es el segundo al mando de todo, pero somos sacerdotes al servicio del rey. Y es una declaración que muestra un gran título. Y como todo gran título, pues nosotros... ¿O usted no se siente chévere cuando lo ascienden en el trabajo? Chévere, ¿no? O cuando en la casa llegan y, señor, don, ay, disculpe usted. Cuando usted va por la calle, ay, señor, perdón, siga. Uy, ¿cómo así? Pero gracias, dice uno. Esos son grandes títulos. Y el ser sacerdote del rey es un gran título. Ser sacerdote de Dios es un título que es lo más alto a lo que nosotros podemos aspirar, pero que ya lo somos. No hay un camino que recorrer. No hay una distancia entre decir, yo quiero ser sacerdote de Dios, ya lo son. Ahora viva como un sacerdote del rey. No nos podemos quedar en simplemente en el que estoy buscando la salvación, pero que todavía yo siga trabajando por ganar algo que ya tengo. Yo no puedo seguir pensando porque eso, yo siento que eso aparte deshonra al Señor. Porque si yo todavía creo que tengo que dar pasos y pasos y pasos y pasos para alcanzar un estatus, yo creo que entonces la cruz pierde significado. Y eso es aquel que decía Pablo en sus cartas, que la cruz no pierda entonces la vigencia, que la cruz no pierda el sentido, tratando de llevar la ley y tratando de llevar la salvación de Cristo a la par. Yo no puedo permitir eso porque entonces estoy deshonrando el sacrificio y estoy deshonrando la posición que Dios ya me entregó. Pero al mismo tiempo, gran título, gran responsabilidad, como la frase del hombre araña, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero acá lo ponemos como los grandes títulos que conllevan grandes responsabilidades en lugar de grandes orgullos. Una posición digna y declaración al servicio del Rey del Universo es algo por lo que nosotros tenemos que estar gozosos. Tenemos que llenarnos de gozo todos los días porque tenemos algo que es lo máximo que podemos aspirar. Tal y como lo dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Tremendo, ¿no? Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y si yo les pregunto algo, a ver si un dato curioso. En el Antiguo Testamento, ¿quién fue rey y sacerdote al mismo tiempo? Solo hay uno. Solo hay un caso. No podían llevar a la par ambos. David fue rey, pero no podía tener acciones de sacerdote. Ellos no podían ejecutar ambas acciones al mismo tiempo. Por ejemplo, Usías, siendo rey, y quiso hacer una labor de sacerdote, tome su lepra. Perdiste el año. Eso no fue lo que yo te designé a ti. Tú eres el rey de Israel, sacerdote es otra cosa. Déjale al sacerdote lo del sacerdote. Pero viene acá este versículo y nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes.
O sea, nos hizo ambas cosas al mismo tiempo el Señor. El sacrificio que Dios nos entregó, que Cristo nos entregó, nos trajo muchas cosas a nosotros, que podríamos decir que en parte nos trajo esa posición de honra, de ser reyes y sacerdotes al mismo tiempo. Además de traernos salvación, purificación y justificación, además nos otorgó un título. Pero es muy peligroso abrazar el sacrificio de Cristo y desconocer la responsabilidad de ese sacrificio. No porque lo perdamos, sino porque lo deshonramos. Son cosas diferentes. Y no queremos deshonrar al Señor. Nosotros vivimos y tenemos que vivir anunciando de quién somos sacerdotes. Si nosotros somos reyes, por llamarlo de alguna manera, siempre hay un rey de reyes que nosotros conocemos. Siempre hay un señor de señores. Siempre tenemos que identificar quién es el que está sobre nosotros, pero que al mismo tiempo que está sobre nosotros es el que camina conjuntamente con nosotros. Un sacerdote, en la posición en la que lo estamos hablando en este momento, es la persona que debe orar e interceder. ¿Nosotros oramos e intercedemos? Si la respuesta es sí, chulito, manito arriba. Un sacerdote vive en la libertad de la santidad que nos otorga el Señor Jesucristo. ¿Usted vive en la libertad de la santidad que nos otorgó el Señor? Sí, sí, manito arriba. Y si no, la estaremos trabajando, pero no la descuidemos, porque a veces lo que se nos queda de último es la santidad. Vale más el ritual, vale más la oración, vale más el domingo llegar temprano, vale más llegar bonito, vale más la presentación que la santidad. Y la santidad pues es el reflejo fiel de lo que nosotros somos a los ojos del Señor. Yo los puedo ver a todos acá y yo digo, uy, todos tienen mirada de santos, todos. Pero yo no les conozco el corazón, el Señor sí. Como ustedes pueden verme acá y dicen, uy, ¿qué habrá hecho ese para estar predicando hoy? Nada. Siendo honesto, nada. El Señor me escogió para que yo hoy comparta la palabra, así como los puede escoger a ustedes. Yo no tengo mérito en lo que estoy haciendo, yo solamente soy un instrumento para el Señor. Cámbiame mi voz y soy otra persona, ponga otra cara acá y es alguien más. No importa. Lo importante es que se siga compartiendo la buena noticia, lo importante es que se siga llevando la palabra. No importa quién esté acá, lo que importa es que el mensaje sea y hable con la verdad. Y eso es lo que nos demanda el Señor como sacerdotes. Un sacerdote enseña la verdad, lo que les estoy comentando. Un sacerdote no contradice una cosa con la otra. Un sacerdote trata de ustedes guiarlos a la luz de la palabra. Un sacerdote anuncia el evangelio. Y me parece que esta última es la que a veces nos cuesta más. Y un sacerdote siempre está listo para servir a los demás. Siempre. Decía y recordaba esta semana cuando el Señor Jesucristo dice, es que yo siempre estoy dispuesto para hacer la voluntad de mi Padre. Y es impresionante porque él no dice, no, yo los domingos estoy dispuesto a servir con lo que toque. O sea, llego, barro, trapeo, me cuelgo el techo a bajar telarañas, no sé. Pero estoy sirviéndole a Dios. Pero usted imagina siempre estar dispuesto a servirla, a dejarnos guiar y a hacer la voluntad de Dios. O sea, es que si usted está durmiendo cómodo en la cama y el Señor, párese de ahí, váyase a orar, o váyase hasta este lugar que lo necesita alguien en la calle, o está lloviendo, esa persona habitante de calle que está ahí, usted recíbala y téngala en su casa. Que si se le pierde algo no importa, yo respondo, dice el Señor. ¿Usted qué hace? Usted dice, no, de una, eso no me pongo ni zapatos, salgo corriendo. Estar dispuesto siempre a hacer la voluntad del Señor puede ser lo más confrontante para nosotros, porque nosotros todavía vivimos en un mundo, como lo decía el pastor Alex, donde sentimos que el mundo nos pertenece a nosotros, donde sentimos que la ropa que yo tengo me pertenece, y esto está al servicio de los demás, como todo lo que somos. Todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que sabemos siempre tiene que estar al servicio de los demás. Porque llevándolo a un punto, si el conocimiento se queda solamente en mí, vamos al libro de Gálatas, si no me equivoco, al libro de Corintios, perdón, que dice, todo aquel que pueda decir y predicar mensajes hermosos o predicar profecía, pero si no tuviera amor, ¿qué sería? Nada es. Es solo un címbalo que resuena. O sea que no podemos descuidar el amor, no podemos descuidar el ser.
Y en el sentido del ser, si yo siempre estoy dispuesto a servir a los demás, tengo que cuidarme de que no se me suba mucho a la cabeza. Porque la honra siempre va a ser para el Señor. Porque nosotros no tenemos ningún punto que ver ahí. Miren, el hecho de que nosotros estemos acá es pura misericordia y puro amor, es pura gracia. O sea, nosotros podríamos estar hoy durmiendo, trabajando, haciendo cualquier cosa que no estoy diciendo que esté mal, pero que el Señor nos haya separado para estar en esta mañana acá, que para estar en este lugar acá, para vernos las caras, para poder conversar, para saber el nombre de los que estamos acá reunidos. Déjeme decir que eso no es coincidencia ni es casualidad, eso no es destino, eso no es simplemente interacción, entropía, como lo quiera usted llamar. Eso es gracia, eso es misericordia, porque el hecho de que yo los conozca a ustedes, ustedes ya me están enseñando a mí algo del Señor Jesucristo que yo todavía no reflejo, algo que yo todavía no conozco del Señor. A partir de las experiencias que ustedes han vivido, han visto un Dios diferente del que yo he visto. Y eso a mí me llena y me llena el corazón y me llena porque le digo, gracias Señor, porque entonces estoy siendo lleno por ti, porque tú estás usando estos instrumentos para edificarme a mí. Como dice, hierro con hierro se afila. Somos hierros entre nosotros, pero de la buena manera, porque nos estamos perfeccionando, nos estamos edificando, estamos llevándonos a la imagen del Señor. Una posición otorgada desde la visión de Dios para con nosotros debe estar acompañada con la creencia en la identidad de hijos. No podemos olvidar que en la honra conlleva responsabilidad y esa responsabilidad determinará también la honra que también le entreguemos al Señor. Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. En lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si nosotros somos injustos desde nuestra naturaleza humana, imagínense con un título de sacerdotes. Imagínense esa situación. Por eso la palabra dice que Él pone y quita reyes, porque Él tiene la potestad y la libertad para hacerlo, porque Él es el que conoce la honra que nosotros le estamos dando a Él. Porque Él nos ha honrado primero con el amor que nos ha entregado, pero también Él demanda de nosotros que entendamos la responsabilidad que tenemos. Pero además hay un tercer punto y un último punto para ir cerrando esta palabra. Un propósito con sentido. Él ha establecido en nosotros un llamado. Él no nos ha puesto el título porque suena bonito. Él no nos ha entregado a nosotros esa posición simplemente para quedarnos en, ay, son sacerdotes todos, todos son hijos, quedémonos en eso. Hemos hablado de la elección, de posición, pero ¿qué es eso sin un llamado? Sin un accionar. Es como quedarse sentado en el trono esperando que todo suceda sin hacer un esfuerzo. Como esperar que todo se ejecute sin hacer nada para cumplir con la función. Es como aquel gobernante que una vez ha llegado al cargo, se le olvidó qué era lo que tenía que hacer. Se nos pasó por la cabeza de que yo te doy a ti algo, pero cuando llego se me ha olvidado. ¿Qué es un faro? Buena pregunta. ¿Qué es un faro más que una guía? ¿O el faro sirve para alumbrarse al mismo? No. Nosotros somos testimonio de la gracia del Señor. Y nosotros, como somos testimonio de su amor, tenemos que de la misma manera nosotros ser ese faro que ilumina a las personas que van en tinieblas. Ese es el llamado de nosotros, ese es el propósito que Dios ha puesto sobre nosotros. Si Él nos ha hecho sacerdotes, nos ha hecho linaje escogido, pues nosotros también tenemos la responsabilidad de ser lo que dice la palabra, sean la luz y la sal de este mundo, sean la sal para evitar la corrupción, para evitar que esto no se corrompa tan rápido, porque ya está profetizado, vamos a ir y enfrentaremos corrupción, pero ustedes son la sal que hace que eso vaya más lento. Sean ustedes la luz para iluminar al que va en tinieblas. Pero la pregunta acá es, ¿nosotros vivimos siendo la sal y la luz? Dice en Mateo 23, y voy a leer una serie de versículos aquí. Mateo 22, versículo 23. Amaréis al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Seguir a Cristo nos demanda cumplir con su llamado. Por lo tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones. Porque así como el faro hemos sido llamados a ser la luz del mundo, y dice la palabra,
así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque siendo nosotros embajadores del Señor, todo lo bueno que hagamos anuncia a Cristo, y todo lo malo que sigamos haciendo, eso sí es nuestro. Pero todo lo bueno debe anunciar a Cristo. Nada es honra para nosotros. Dice la palabra en Hebreos: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con amor, con temor y con suma reverencia. ¿Qué dicen nuestras acciones acerca de la posición que tenemos? Porque todos la tenemos. ¿Cuánta honra le damos al Señor desde el propósito que nos ha entregado? El mensaje está pensado para que nos gocemos en lo que hemos recibido, pero yo creo que la palabra no tiene que tener su punto de confrontación. Y la palabra, yo podría venirles a hablar de que todos ustedes son chéveres, todos son increíbles, todos son las personas más que ha visto la historia de la humanidad, pero nos quedaríamos en eso, en que somos bien, pero podemos ser aún mejores. No por mérito nuestro, sino porque el Señor nos lo demanda. Porque si yo tengo algo por hacer el bien y no lo hago, pues estoy pecando solamente con eso. Como dice la palabra, sabiendo hacer el bien y no lo haces, entonces, ¿qué eres? ¿Te tomo a ti la sangre de tu hermano? Si tú pudiendo predicar la palabra no la predicaste, entonces yo tomo en ti la responsabilidad de su alma. Dios ya puso su mirada en nosotros. Eso es una certeza sobre todos nosotros. El dueño de todo lo creado, mire, el dueño de todo lo que existe ha puesto su mirada en usted y en mí. Y no nos quedemos en lo insípido de esto. No nos quedemos simplemente en decir que un Dios por allá no sé en dónde ha puesto su mirada en mí. Nosotros tenemos que ser luz, ser sal, ser responsables con lo que el Señor nos ha entregado. Tenemos que traer el sabor al mundo. Yo le decía ayer a mi esposa, a veces veíamos el mundo como muy del mismo color, como que todo se volvió blanco, gris y negro. Nosotros, bueno, ese es el mundo que estamos viviendo. Todo se volvió fácil, todo se volvió sencillo, y para todo existe una palabra y es tolérelo, sea tolerante. Pero yo no me quiero quedar en eso. Yo quiero llevar a la confrontación, y así como dijo Jesucristo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada, a poner padre contra hijo. Porque si seguimos como estamos, pues ¿qué bien estamos haciendo? ¿En qué sentido nosotros nos encontramos haciendo más o mejor algo que sabemos que deberíamos estar haciendo hace mucho tiempo? ¿O de qué manera nosotros nos podemos quedar en la conformidad y en el conformismo y en la zona en la que estamos, de decir, yo le estoy sirviendo bien al Señor porque llego temprano a servir? ¿Dónde está el más del Señor? ¿Dónde está el más? ¿Dónde está esa suma? ¿Dónde está ese añadido? ¿Dónde está ese esfuerzo? Y lo repito, no porque nosotros merezcamos recibir reconocimiento de eso, sino porque el Señor lo demanda de nosotros. Nosotros tenemos que dignificar la honra que el Señor nos ha entregado. Y dice también la palabra que a mí nunca me gusta irme, mi esposa lo sabe sin decir un proverbio por ahí. Dice, que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y el amor es lo que Él nos ha entregado. Entonces, si yo sé llevar el amor y la verdad atados a mi cuello, siendo mi carta de presentación en todo momento, pues yo sé que yo voy a honrar a Dios en todo lo que hago. Porque yo sé que no habrá momento del día en el que yo no pueda glorificar a Dios. Yo glorifico a Dios hablando contigo, hablando con mi esposa, hablando con mi madre, hablando con cualquier persona. Yo glorifico a Dios y lo honro, no dejando que se cierre la puerta cuando alguien va entrando. Yo presento a un Cristo amoroso. ¿Cómo? Pues siendo amoroso. Pero yo también presento a un Cristo amoroso, corrigiendo amorosamente. Yo sé y entiendo
que en nuestra naturaleza hay cosas que nos va a ser complicado alcanzar. Pero nosotros todos tenemos la capacidad por medio del poder que Dios ha puesto en nosotros. Y como dice en el libro de Santiago, aquel que esté carente de sabiduría, pídala. Porque nosotros tenemos un Dios generoso que con abundancia nos dará. Y pongámonos de pie un momento, por favor. Y en este sentido, levantémosle una oración al Padre. Primeramente dándole gracias porque nos ha escogido. Porque hemos sido llamados, porque hemos sido separados, porque hemos sido apartados. Pero también démosle gracias porque nos ha dado el poder y la capacidad de avanzar hacia lo que Él quiere con nosotros. Le damos gracias porque nos ha puesto una tarea que por más de que a veces parezca inalcanzable, la tenemos al alcance de nuestras manos, que es predicar la buena noticia. Porque nosotros somos la ofrenda agradable que Él quiere. Nosotros somos esa ofrenda que es la que Él busca, que es la santidad de nuestros cuerpos. Es la mejor manera de nosotros predicarnos el Evangelio, que es nosotros vivir confiados en que Él está en nosotros. Y decimos, amado Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, porque te presentas aquí en medio de nosotros, Señor, y nos permites, amado Dios, en acción de gracias, decirte que has sido bueno para con nosotros, que tu amor, tu misericordia, tu bondad nos ha alcanzado y se ha dispuesto en este lugar. Porque nosotros, amado Padre, entendemos la honra que nos has entregado, Señor, pero entendiendo la responsabilidad, Señor, del título que nos has dado también, queremos serte fieles y responsables en lo que somos. Queremos, amado Padre, Señor, ser ese discípulo en el cual tú recuerdes su nombre. Queremos, amado Padre, ser aquellos que reflejen el ejemplo de Cristo. Yo quiero ser como Pablo, que diga, síganme a mí porque yo sigo a Cristo. Y no quiero ser del que dice, no me sigan a mí porque soy un hombre pecador. Sigan todo lo bueno, amado Padre, Señor, y te doy gracias por eso. Porque la gente puede seguir lo bueno que tú, amado Padre, Señor, reflejas por medio de mí. Y, Señor, todo aquello que no es bueno, Señor, me permites perfeccionarlo por tu amor. Porque tu amor me ha alcanzado, tu amor me ha liberado, tu amor me llena, amado Padre, en esta mañana. Pero no permite, Señor, que solamente lo sienta por esta mañana. Permíteme vivir bajo la identidad de hijo, permíteme vivir bajo la identidad de sacerdote y dame las herramientas correctas para poder avanzar en eso. Señor, muéstrame cómo ser un buen padre. Señor, muéstrame cómo ser un buen esposo. Señor, muéstrame cómo ser un buen vecino, un buen maestro. Muéstrame cómo ser una buena persona, Señor. Muéstrame cómo puedo reflejarte a ti lejos del altar. Muéstrame cómo puedo reflejarte a ti en todo lo que hago, Señor. No me permitas, Señor, caer en la arrogancia de sentirme suficiente. Permíteme, Señor, vivir en la humildad de saber que no he alcanzado todavía lo que tú tienes para mí. Permíteme vivir, amado Padre, dependiente de ti. No me quites esa independencia, Señor. Hazme débil, Señor, para que tu amor y tu gracia se pueda reflejar en mi vida, Señor. Porque tu poder se refleja en mi debilidad. Me reconozco débil, porque si me reconozco débil en ti, soy fuerte. Porque mientras menos sé, mientras menos soy, mientras menos hago, Señor, más tu amor se podrá glorificar en mi vida, Señor. Permíteme alcanzar esta verdad, amado Padre. Permíteme vivir bajo esta creencia, Señor. Permíteme ahondar, amado Padre, confiado de que tú eres quien, amado Padre, me permite dar el paso a paso de cada día. Guía mis pasos, Señor. Guía mi vida. Y nunca te apartes de mí, Señor. Que tu amor, tu bondad, tu misericordia siempre estén delante de mí, Señor, para yo poder reflejar de lo que ya he recibido de ti. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.